¿Alguna vez has mirado tu vida y te has preguntado por qué tuve que pasar eso? ¿Por qué tuve que perder esos años? ¿Por qué tuve que aprenderlo todo de la manera más difícil? ¿Por qué tuve que experimentar el rechazo? ¿Por qué tuve que fracasar delante de todos? ¿Por qué tuve que cargar con algo que nadie más podía ver? Tal vez alguien te dio una respuesta cristiana bien sencilla. Dios lo hizo para que tuvieras un testimonio. Pero déjame decirte que debemos de tener cuidado con esa afirmación. No puedo decir que Dios causó toda herida. No puedo llamar buena a la traición. No puedo llamar bueno al abuso. No puedo llamar bueno al pecado. No puedo fingir que el dolor no dolió. Solo porque después Dios produjo algo hermoso por medio de esa experiencia. Pero sí puedo decirte algo. Lo que me hirió no es más grande que aquel que me redimió. Lo que me sucedió no tiene más autoridad que Jesús. Mi fracaso no tiene la última palabra. Mi dolor no tiene derecho a definir quién soy ni darme una identidad. Y el tuyo tampoco. Eso es lo que veo en Pedro. Pedro acababa de experimentar la pesca más grande de su vida. Las redes se estaban rompiendo, las barcas se estaban desbordando, estaban hundiendo. Todo lo que un pescador habría deseado estaba frente a sus ojos, pero Pedro no comenzó a contar los peces. Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo eso Pedro? Jesús no lo había acusado, Jesús no había enumerado sus fracasos, Jesús no lo había humillado delante de todos. ¿En qué sucedería si Jesús expusiera lo que se encuentra debajo de la versión de mí que todos los demás conocen? Las personas quizás ven fortaleza, pero no ven el temor. Quizás ven el trabajo, pero no ven la inseguridad. Quizás ven el matrimonio, la familia, el uniforme, el título, el ministerio o la sonrisa. Pero ven la parte de mí que todavía se pregunta: Señor, si de verdad me conocieras, ¿todavía te quedarías conmigo? ¿Alguna vez alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez has orado: Señor, usa a otra persona? Señor, he cometido demasiados errores. Señor, no estoy preparado. Señor, no tengo suficiente educación, no tengo un título. Señor, no tengo suficiente disciplina. Señor, tú sabes de dónde vengo. Más que nadie tú sabes de dónde vengo. Pero déjame preguntarte algo. ¿Cuánto tiempo seguiremos diciéndole a Jesús por qué no puede usarnos después de que Él ya nos llamó? ¿En qué momento la humildad se convierte en una excusa? ¿En qué momento decir no soy lo suficiente bueno deja de parecer espiritual y comienza a convertirse en desobediencia? Ahora, Pedro dijo: apártate de mí. ¿Jesús se apartó de él? Jesús no se apartó. Jesús le dijo: no temas. Pedro pensaba que su pecado provocaría el rechazo de Jesús, pero Jesús estaba de pie en la barca de Pedro, llamándolo a acercarse más. Y tuve que confrontar algo dentro de mí. Tuve que hacerlo. A veces digo que tengo miedo de fracasar, pero quizás en realidad tengo miedo de rendirme. A veces digo que no estoy preparado, pero quizás no quiero soltar el control. Nadie quiere soltar el control. A veces sigo hablando de mi pasado porque en mi pasado me da una excusa para no obedecer en el presente. Mientras pueda decir: tú no entiendes lo que me sucedió, nunca tendré que responder la pregunta: ¿qué me está pidiendo Jesús que haga hoy? Que haga ahora. Jesús miró a Pedro y le dijo: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Desde ahora. Esas palabras llegaron profundamente a mi corazón, atravesaron, porque Pedro estaba mirando hacia atrás. Jesús estaba hablando hacia adelante. Pedro estaba hablando de quien había sido, de quien él había sido. Jesús estaba declarando en quién lo transformaría la gracia. Pedro veía todo lo que Pedro veía todo lo que lo descalificaba. Jesús veía a un hombre a quien él redimiría, prepararía y enviaría. Y quizás ahí es donde yo he permanecido estancado. Quizás todavía me presento usando el nombre de un capítulo antiguo. Yo soy el que fracasó, yo soy el que fui abandonado, yo soy el cuya familia se destruyó, yo soy el que luchó contra una adicción, yo soy el que tomó aquella terrible decisión, yo soy el que desperdició todos esos años. Pero, ¿qué sucede cuando Jesús dice desde ahora? Eso no significa que el pasado nunca ocurrió. Significa que el pasado ya no tiene permiso para controlar la dirección de mi vida.
Entonces Jesús le dijo a Pedro, serás pescador de hombres. Y esta es la parte que se volvió personal para mí. Jesús no desechó al pescador, Jesús redirigió al pescador. Pedro entendía las noches largas, entendía las decepciones, Pedro entendía la paciencia, entendía lo que era trabajar mientras todos los demás dormían, entendía lo que significaba lanzar una red dentro de aguas donde no podía ver, entendía cómo reparar lo que se había roto, entendía lo que era regresar cansado a casa sin nada que demostrar por su trabajo, por su esfuerzo. Jesús tomó todo eso y lo colocó bajo su propósito mayor. Jesús no dijo, Pedro, todo lo que aprendiste se va a la basura, es inútil. Desde ahora todo servirá a mi reino. Así que tuve que preguntarme, ¿qué aprendí en los lugares que sigo llamando tiempo perdido? ¿Qué me enseñó aquel trabajo difícil? ¿Qué expuso el rechazo dentro de mí? ¿Qué desarrollaron en mí los años de espera? ¿Qué aprendí al cuidar de otras personas? ¿Qué aprendí cuando nadie me tomó en cuenta? ¿Qué aprendí cuando tuve que comenzar de nuevo? Quizás eres padre o madre y tienes que repetir lo mismo todos los días, corregir las mismas conductas, respondes las mismas preguntas, sirves sin recibir reconocimiento. ¿Has llamado ordinario a todo eso? Y si Cristo está enseñándote paciencia, sacrificio y fidelidad cuando nadie te está observando, quizás trabajas con personas difíciles. Yo sí trabajo con personas difíciles. Todos los días alguien pone a prueba tu actitud. Todos los días tienes la oportunidad de reaccionar con ira. ¿Solo has visto un lugar de trabajo molesto? ¿O Jesús está exponiendo lo que todavía controla tu corazón? Quizás formas parte de las Fuerzas Armadas. Aprendes disciplina, aprendiste resistencia, aprendiste a seguir avanzando cuando estabas cansado. ¿Esas cualidades pertenecerán solamente a tu profesión o las rendirás a Cristo? Quizás estudias enfermería o trabajas en el área de la salud. ¿Has aprendido a entrar en habitaciones donde las personas sienten miedo, dolor y están bien vulnerables? ¿Usará Jesús esa compasión fuera del hospital? ¿Tú te usará para reconocer a las personas que todos los demás ignoran? Quizás has sufrido de rechazo. ¿Sabes lo que se siente entrar en un lugar y sentirse invisible? ¿Podría ese dolor ayudarte a ser la primera persona que reconoce a alguien que está sentado solo? Quizás luchaste con algo que te llenó de vergüenza. ¿Podría tu historia ayudarte a hablarle a alguien que piensa que está fuera del alcance de la gracia? Ahora, nuevamente, no estoy diciendo que el dolor fue bueno. No estoy hablando lo que sucedió. Estoy hablando a aquel que no permitió que lo que sucedió destruyera el propósito que colocó sobre mi vida o tu vida. Deja de usar lo que sucedió ayer como permiso para desobedecer a Jesús hoy. Deja de llamarte por un nombre que Cristo nunca te dio. Deja de decir, solo soy un pescador, solo soy un padre, una madre, solo soy un estudiante, solo soy un soldado, solo soy alguien con un pasado difícil. ¿Quién te dijo que eras solo? ¿Quién te dijo que eras solo? Pedro veía un pescador ordinario. Jesús veía un discípulo. Pedro veía noches vacías. Jesús veía resistencia. Pedro veía una profesión. Jesús veía preparación. Pedro veía su vergüenza. Jesús dijo, no temas. Pedro veía su pasado. Y Jesús dijo, desde ahora. Y necesito preguntarme con honestidad, ¿deseo verdaderamente que Jesús redima mi historia? ¿O solamente quiero que elimine las consecuencias mientras me permite seguir siendo la misma persona? Pregúntate eso, porque la redención no consiste en que Jesús haga más cómoda mi antigua vida. La redención significa que Jesús toma posesión de toda mi vida, de mi dolor, de mis habilidades, de mi profesión, de mi historia, de mi fracaso, de mi futuro, de mi todo. Ahora, Pedro no podía mantener la barca bajo su propia autoridad y seguir a Jesús al mismo tiempo. Lucas dice, dejándolo todo, le siguieron. Ahí es donde entra la convicción, brother. Una cosa es decir, Jesús usa mi testimonio, y otra cosa es decir, Jesús, puedes tener también a la persona que sobrevivió a todo aquello. Una cosa es hablar de redención y otra cosa es rendir la parte de nuestra vida que hemos estado protegiendo. Así que déjame preguntarte, ¿qué excusa todavía le estás dando a Jesús?
¿Qué parte de tu historia sigues usando como escondite? ¿Qué paso de obediencia has retrasado porque sigues diciendo que no estás preparado? ¿Cuántos años más permitirás que el ayer le robe al presente? Pedro dijo, apártate de mí. ¿Qué dijo Jesús? Jesús se quedó. Pedro dijo, soy pecador, Señor. Jesús dijo, no temas. Pedro miró hacia atrás. Jesús dijo, desde ahora. Eso es gracia. La gracia no finge que Pedro era inocente. La gracia se niega a dejar a Pedro en el lugar donde lo encontró. Jesús no despreció al pecador, lo redimió. Y quizás la oración ya no debe ser, Señor, borra mi historia. Quizás la oración debe ser, Señor, tómala. Toma lo que me hirió. Toma lo que aprendí. Toma los años que pensé que había despreciado. Toma la disciplina. Toma la compasión. Toma las cicatrices. Toma cada excusa que he usado para permanecer cómodo. Coloca todo debajo de tu autoridad. No quiero que mi pasado sea mi amo. Quiero que Jesús sea mi Señor. Pedro siguió siendo pescador en su manera de pensar, resistir y trabajar. Pero ahora el pescador pertenecería a Cristo. Y cuando el pescador le pertenece a Jesús, nada en su vida rendida fue desperdiciado. Dios los bendiga. Piensen en eso.